Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Soy Luis Bond. Y mi nombre es Daniel Rodríguez y en continuación del episodio pasado seguiremos hablando sobre conceptos junguianos de psicología analítica profunda. Y por eso tenemos la misma ropa, porque aunque para ustedes pasó una semana, nosotros solamente han Seguimos pasado aquí. 5 minutos. Estamos en la habitación del tiempo de Goku. Literalmente. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Luis, como bien dijo la semana pasada, quería que esto fuese una semana, el primer episodio, una semana el siguiente. No está de acuerdo con el binge watch. Y eso nos habla un poquito también de los procesos psíquicos, ¿verdad? Ujú. O sea, que todos necesitamos un tiempo para masticar y para procesar. Cuéntame eso. La conciencia se va a regir por ese tiempo cronológico, cronos, que es, bueno, son las 5:15 y a las 6 se va la luz, etc. Mm. Pero el inconsciente va a tener otro tiempo, va a tener el tempo, va a tener el kairos, que es el tiempo del alma. ¿A qué te refieres con eso? Como a mí me gusta explicarlo, es, tú te despiertas un domingo a las 10 de la mañana, entonces, no sé, el sábado, por ejemplo, en mi caso, yo los sábados me despierto en la mañana, tengo que limpiar la casa, tengo que hacer mercado, no sé qué, es la una, hay que comer, corredera. Ese es el tiempo cronos. ¿Cómo es el kairos? Te despiertas, no, o sea, viste el reloj, son las 10 de la mañana. Te hiciste tu café, limpiaste la casa, cocinaste. Y cuando te vienes a dar cuenta, son las 10:15. Ujú. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo esto pasó? ¿Cómo esto pasó? Solamente van 15 minutos. Bueno, porque estás en otra onda. Eso es un poco... Y la psique funciona así. Tú Me- puedes estar 70 años en terapia y no hay un movimiento. Puedes estar un día en una sesión de terapia y hacer casi que todo el movimiento acumulado de los 70 años anteriores. Porque no funciona así como... Vamos a decir Como en lineal. en lineal, exactamente. Me pasó exactamente lo contrario. Yo tuve la oportunidad de viajar a Australia el año pasado y el vuelo dura 17 horas y algo, casi 18 horas. Y, chamo, las primeras 12 horas pasaron, me puse a leer, me puse a ver películas, me puse a súper, súper rápido. Las últimas 4 horas del vuelo, o sea, vi como 10 películas. O sea, veía una película, ¿sabes? Como que, bueno, una película, hora y media, ¿sabes? Así avanzaba. No, el tiempo no avanzaba. Veía la película y no avanzaba. Y es así como, ¿qué está pasando aquí? Es Fue como heavy. la diferencia entre cómo pasa el tiempo jugando videojuegos versus Sí. cómo pasa el tiempo en clases de biología. Sí, literal. Totalmente, totalmente. Ok, bien, entonces, continuando con estos conceptos junguianos de la semana pasada, no sé si lo notaron, pero el que más quería hablar era de sombra. ¿Podemos entrar a sombra o quieres hablar de algo antes de sombra? O Bueno, sea, podemos hablar de arquetipos, podemos no, hablar... la sombra, y de ahí para abajo. Ok, dale pues. Bueno, Luis, ¿qué es la sombra? La sombra, como lo define Jung, son las potencialidades de la vida no vividas. ¿Qué Es la significa mejor eso? manera de poder explicarlo. Todo lo que yo no he vivido es algo que yo desconozco y lo tengo en sombra. Pero entonces todo es sombra. O sea, la Sí, sombra es infinita. ya comenzamos. Todo en Ajá, sombra. ajá. Exactamente. La sombra es infinita. Sí. Ok, Y de nuevo, qué miedo. Ajá. regresando a nuestro episodio de conciencia, tal, conceptos básicos Jung, la conciencia, imagínense que es como una pequeña linterna. Y la sombra es una habitación gigante. Una caverna oscura. Una caverna oscura. Entonces, claro, mientras más vas metiéndole potencia a esa linterna, que es la conciencia, más te das cuenta de lo oscura y lo grande que es esa caverna. Claro. Eso sucede precisamente con el trabajo con la sombra. Que mientras, como Sócrates, que solo sé que no sé nada. O mientras más sé, menos sé. Exactamente, exactamente. Yo creo que todos nosotros cuando comenzamos terapia, cuando comenzamos a acercarnos a estos conceptos, es como, yo creo que entiendo cómo son las cosas. Yo creo que la tengo bastante clara. Y cuando comienzas a meterte down to the rabbit hole, es como, no sé nada de la vida. Precisamente por eso, por toda la cantidad de cosas que hay en sombra. Es muy cómico, ¿no? Porque justamente viéndolo así, antes cuando yo estaba en la universidad, yo tenía como mi terapeuta, que es la mamá de uno de mis mejores amigos, y bueno, podía hablar con ella, me mandaba a escribir, y entonces agarré la costumbre de escribir como un journal, como un diario, para poder desahogarme, muy thinking, ¿no? De poder expresarlo. Y Kate, ¿sabes? Yo me las sé todas, ¿no?
empiezo a estudiar a Jung y empiezo me doy cuenta que no me las sabía todas de antes, o sea, empiezo a descubrir cosas que no me las sabía todas. Y fue como que, bueno, ok, ya también me las sé todas, ya vi todo lo que tenía que ver, ya vi todos los dioses, ya vi todos los arquetipos, ta. Comienzo a hacer terapia, porque claro, mientras estaba estudiando yo, bueno, no necesito hacer terapia, estoy estudiando yo, no necesito eso. O sea, ya con esto que estoy aprendiendo, estoy haciendo trabajo psíquico. No, porque cuando hice terapia me di cuenta de cosas que ni remotamente me hubiese dado cuenta en ese momento o antes cuando estaba en la universidad. Entonces sí. Para mí, o sea, la sombra lo dices como potencialidad no vivida. Ahorita me explicas qué es eso. O sea, para ti, perdón. Para mí, la sombra me habla de que no conozco de mí mismo, ¿no? ¿Qué cosas no las uso a diario? ¿Qué parte de mi psique o de mi inconsciente no estoy en contacto? Desconozco. Que si hablamos de que la conciencia es la punta, el inconsciente personal es el iceberg y el inconsciente colectivo es todo ese océano, entonces se podrán imaginar la cantidad de cosas en sombra que tenemos, ¿no? Sí. Pero entonces eso para mí es la sombra, pero quería aclarar que la sombra no es algo negativo. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Ajá. Todos estos conceptos junguianos han permeado en el mundo mainstream. Cada vez se escuchan más. Y cada vez se escuchan más. Sí. O sea, tal vez yo arranqué con Magali en el 2008. 2008-2007. 2010 yo. Y en ese momento uno no escuchaba sombra. De hecho el running gag, por lo menos yo para sacarle la piedra a mi mamá, cada vez que decía eso no tiene sombra. Porque uno es así. Pero hoy en día tú abres Instagram y automáticamente es... Claro. Tu pareja está en sombra. Sígueme y te cuento. Entonces, ¿sabes? Y entonces la gente comienza a ver la sombra como sombra igual algo malo. Y realmente la sombra no es algo malo. Dentro de la sombra está una parte que, si se quiere, no va a ser generativa. O sea, algo que va a ser negativo para mí. Pero también hay muchas cosas que me van a ayudar a crecer. De hecho, hay algunos que comienzan a hablar más en la onda de la psicología positiva de, bueno, hay sombra buena, sombra mala, sombra blanca, sombra negra, sí. Pero patatas potatoes. Porque al final de cuentas son cosas que no has vivido y con las que te tienes que enfrentar si quieres crecer. Claro, o sea, la situación está en que, a ver, hay muchas cosas que no hemos vivido y que no viviremos porque la vida no da. Pues no, es imposible como estar en contacto con todas las cosas. La sombra, para mí lo que me permite es, oye, o sea, es justamente sacarme de mi ego conciencia, de mi conciencia y ver qué otras cosas hay. Obviamente no es algo, o sea, no es algo sabroso de vivir, el estar en contacto con esa sombra, no es como que, es súper chévere, pero no, el tema positivo o negativo no entra dentro de estos elementos así que porque es como todo es todo, repitiendo, y no quiere decir que algo sea ni positivo ni negativo. Claro, lo que va a ser positivo o negativo, entre comillas, es lo que hacemos con esa sombra. Correcto. Ese es el punto. Porque cuando nosotros estamos enfrentándonos a un contenido que tenemos en sombra, vamos a tener 4 caminos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el primer...? Bueno, esto no va como en orden cronológico, ¿no? Pero vamos a imaginar. Opción A. Ves la sombra de frente y, como el mito de la medusa, te petrificas. Te paralizas. Correcto. Te paralizas. ¿Por qué? Porque yo tengo en sombra, no sé, la violencia. Y de pronto me doy cuenta que le estoy cayendo a golpes a mi hijo y es como, wow, soy violento. Y automáticamente te petrificas. No, ni siquiera es soy violento, es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y te petrificas y la segunda opción es huir. Entonces, ¿qué es lo otro? Vamos a imaginar que yo tengo en sombra el deporte. ¿Por qué? Porque no me gusta hacer deporte. Muy generalizado, pero... Ajá. Entonces, yo veo que ellos están hablando de fútbol y es como, ay, no, qué fastidio. O sea, ni siquiera me intentas para ver qué, o sea... Sí, te llama algo la atención. A ver si le doy una patada al balón, no sé, qué sé yo. Hay una tercera opción que
para mí es como la más perniciosa y este es el mecanismo favorito de todos los padres, que es la sobreidentificación con la sombra. Entonces tú le dices a, no sé, mamá, es que tú eres muy peleona. Y ella automáticamente, en vez de darse cuenta de esto, se la pone. Yo soy peleoncísima. Tyson, me dicen. Sí, Tyson. sí. La peor madre. La peor madre. Y no, realmente no están en contacto con esos contenidos. Sencillamente se sobreidentifican con ella, listo. Sí, sí, lo peor. A ti te crió Claro, pero... una plata. Ajá. Y la cuarta, que es la, si se quiere, como el camino para poder destrabar todo esto, es la proyección. Que es para la proyección, ahorita voy a, después das el concepto bien, como nombre, es como la palabra lo indica, proyectas, ¿no? Es como pones afuera lo que tengas adentro. En este caso, uno de los mecanismos es que para tú poder reconocer la sombra en otras personas o afuera, tú proyectas lo que sea que tengas allá afuera y el poder introyectar eso, el poder pues, como que recuperar esa proyección que hiciste es lo que te hace un poquito estar en contacto con esa sombra. Bueno, es como, un poco como dice la Sagrada Escritura, porque todo ya está listo, ¿no? Es más fácil ver la paja en el ojo del vecino que la viga dentro de tu ojo. Claro. Es lo mismo con la sombra. Entonces, ese mecanismo de proyección pasa por muchos lados, ¿no? A veces es que no tolero al vecino porque es súper gritón. Yo soy la cosa más gritona del mundo. Claro, estás proyectando. Estoy en una relación tóxica y comienzo a hablarle a mi amigo es que tú estás en una relación tóxica, pero tú sabes que la Chernobyl le dicen a ella y no te estás dando cuenta al lado que estás en Priapat, Sí. ¿no? O ves una peli y comienzas a darte cuenta que esa peli te toca cosas porque o escuchas una clase o un podcast o una canción y eso de alguna manera, hey, ya va, no estoy viendo que estoy metido en este rollo, lo Claro. puedo ver es cuando está fuera. Claro. Y es positivo en el sentido de, es una herramienta que tiene la psique de poder estar en contacto con esa sombra. Y la proyección no es necesariamente siempre como un espejo. En el sentido de, ay, bueno, veo que esa persona le está pegando a alguien y entonces proyecto, mira, qué violento, entonces quiere decir que yo le quiero pegar a alguien. No necesariamente es así, pero sí puede hablar de, mira, lo que te está tocando la sombra, esa cosa de que no conoces, puede ser la violencia, o puede ser el maltrato, o puede ser no sé, la falta de empatía, lo que sea, que a veces es bastante parejo, pero no necesariamente es así de parejo. Y esa es una de las cosas por las que el concepto de sombra se ha pervertido un poco en el mundo mainstream, porque la gente lo ve como si fuese 2 más 2 da 4. Entonces, no, es que a mí me molesta mucho la injusticia. Tú eres un injusto. Ya va, o sea, me puede molestar porque puede que haya áreas de mi vida donde yo sea injusto o donde yo haya sufrido la injusticia y no haya podido hacer nada o donde, qué sé yo, o sea, no es copy-paste. Y a veces la gente tiende a simplificarlo mucho. Y también que la sombra no necesariamente es una característica negativa, ¿no? Por ejemplo, como ave, que sea violento, que sea lo que sea, sino que puede ser características que a ti te parezcan positivas. Por ejemplo, wow, admiración o el querer ver al otro o wow, yo me gustaría poder hablar así en un escenario. Todo eso sigue siendo potencialidades no vividas, como dijo Luis, que están en sombra, son positivas, pero que también están en sombra y que, bueno, es importante saber que eso también tienes que estar en contacto. Legalmente, todo lo que genera una reacción emocional te está tocando un punto de sombra. Sea porque, wow, me encanta o porque lo detesto. Siempre ahí hay algo que, hey, ya va, pero ¿por qué me encanta? Todas nuestras relaciones interpersonales básicamente se dan por la sombra. O sea, tus amigos, tus parejas, tu familia, todo lo que ocurre ahí es un movimiento de sombra que a veces es generativo, chévere, y a veces es kármico, horrible, pero todo eso tiene que ver con la sombra. Sí, y también no me acuerdo dónde lo leí, que decía que las personas más cercanas a ti son las que más te ayudan a trabajar esa sombra, ya sea familiares, parejas, amigos, porque es como, no sé, dinámica psíquica y es lo que te va a ayudar a trabajar esos elementos. Ok. La sombra, Luis, corrígeme si no me equivoco, que este es un término súper utilizado. Hay un concepto Jung que se llaman los complejos. Que
los complejos, yo antes pensaba que era como que acomplejado, ¿no? O sea, para mí me sonaba acomplejado. Un complejo es que está acomplejado, un complejo materno, está acomplejado con la mamá. Complejo paterno, está acomplejado con el papá. Pero la palabra más bien me habla de la complejidad del asunto. Que es algo complejo de trabajar, de que no va a ser sencillo ni fácil. La sombra es un complejo. Ajá. ¿Qué sucede? Oye, bueno, dime cuál es la definición de Exactamente. complejo. Primero, los complejos van a ser unas estructuras autónomas que, y aquí es donde es la clave, van a tomar el centro de la conciencia. Van a tomar el ego. El ego, exactamente. Ajá. Imagínense que, de nuevo, Sí, nuestro episodio del ego. Con las AK-47 al ego. Tenemos a alguien, a los Power Rangers manejando el robot. Y de pronto llega al complejo, le da una patada a Billy, que era mi favorito porque era gallo y azul, y toma el control. Entonces, el complejo toma el control. Okay. Y automáticamente el ego, ¡puf!, se fue. Ajá. Es como, si lo queremos llevar a otro campo... Qué miedo es que uno de los Power Rangers no sea el Power Ranger. Esa imagen está muy buena. Es como Evil Dead. Ajá. O sea, posesión infernal. Uh-huh. El complejo te toma. ¿Y qué sucede? El complejo comienza a distorsionar los significados que le dan sentido y estructura a tu ego. Entonces, vamos a imaginar, si hacemos una radiografía de la psique de Daniel, entonces él tiene una serie de características, de definiciones que le dan sustento a su ego, ¿no? Entonces, Daniel es responsable, es un buen amigo, es un no sé qué, un ta. Entonces, ¿qué sucede? Gracias por las características positivas, Luis. Un día, él tiene una relación compleja con el poder. ¿Y por qué tiene una relación compleja con el poder? Porque siempre estaba en dinámicas donde hay alguien que tiene mucho poder y le pasa por encima. Entonces, en algún momento Daniel comienza a trabajar y ese jefe llega y le pasa por encima y le dice, tú eres un irresponsable. Entonces, esto que era como la responsabilidad. Exactamente. ¿No? Era una cosa Que importante era un dentro elemento de de él. miedo. Automáticamente el complejo lo agarra, se mete dentro de él, Claro. le da un puntapié y automáticamente ese complejo distorsiona su forma de ver el mundo y dice, claro, siempre he sido un irresponsable. Correcto. Y por eso es que me dejó mi novia, por eso es que no sé qué, por eso es que mi perro se escapó, por eso es que me voy a quedar solo, por eso no sé qué, y adiós luz que te apagaste. Hasta que en algún momento ese complejo que se activó suelta el control, vuelve el ego y es como, oye, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Que el comentario de mi jefe me volvió ñoña durante toda la semana. Claro. ¿Qué pasa? Así opera el complejo. En cambio, la sombra tiene que ver con, bueno, esto me hizo ruido, esto me molestó, pero no es Evil Dead que te toma y te trastoca toda tu manera de ver las cosas. Claro, pero entonces, ¿cómo se relaciona? O sea, ¿qué relación tiene el complejo con la sombra? Porque... ¿Qué pasa? Ajá. No. Todo tiene que ver con modelos. Hay un modelo que va a... O sea, en líneas generales, se supone que la sombra uno la puede ir integrando. Y hay un modelo que dice que el complejo no se integra. O sea, tú tienes un complejo, una relación compleja con papá y mamá, y eso va a estar ahí siempre. Que Claro, va puedes atenuando. irlo trabajando. Claro, que va atenuando, que vas trabajando, que vas rescatando significados, pero eso siempre va a estar ahí. En cambio, la sombra, pues en algún momento se integra a la conciencia y una vez que se integra a la conciencia, pues ya deja de hacer ruido. Yeah. Ajá. Otro concepto que es integrar, ¿no? ¿Qué significa integrar? ¿A qué te refieres con integrar? Nosotros normalmente hablamos de nos damos cuenta. Oye, me di cuenta que tengo un problema acá. O me di cuenta que tengo una pata chueca. Darse cuenta no es lo mismo que integrar. Claro. Darme cuenta es, sí, yo sé que me hace mal beber alcohol, pero estoy Igual aquí lo hago. con mi botella. Integrar es cuando ese contenido que era hostil es integrado a la conciencia, entonces ya no tiene poder sobre ti, ya no te toma, ya no te hace la vida de cuadritos. Claro, y me imagino que o sea, tu conciencia como tal o tu mente ya no influye sobre eso en el sentido de si el alcohol me hace mal y ya yo sé que el alcohol me hace mal, eso no es integrar, pero si ya yo dejo de tomar porque entendí sin ningún tipo de esfuerzo y eso, quiere decir, ok, ya integraste ese elemento que estaba medio sombrío. Por ejemplo, imagínense que alguien tiene, y este es uno de mis favoritos, ¿no? Alguien tiene la mentira en sombra, entonces no puede mentir. No puede. Y en Sí, el momento yo siempre digo la verdad. Está en una dinámica donde tiene que mentir. Entonces él sabe que le cuesta mentir. Como liar, pero Ajá, al por revés. eso. Liar, pero al revés. Entonces Mentiroso. tiene que mentir y le cuesta un montón. Pero progresivamente se da cuenta que no es tan difícil mentir, que a veces es necesario mentir, que Que en no es tan algunos grave contextos no es mentir, tan ¿no? grave mentir. Llega Claro. un momento en el cual pues lo tiene integrado y ya sabe cuándo miente o no miente. Al igual que
en teoría, yo no me pongo a pensar si me voy a poner los zapatos negros o los grises antes de salir. O sea, ya está, pasa por go. Claro. Un poco así sucede cuando uno integra algo. Claro, pero como hemos hablado de que justamente toda la sombra es técnicamente infinita, todos esos elementos son infinitos, no es que, bueno, ya integraste toda la mentira de la vida y Exacto. más nunca vas a decir una verdad, no. Sino que, ok, ya eso no es tan desconocido para ti, ya estuviste en contacto con esa mentira, ya estuviste en contacto con ese elemento. Hay muchas otras cosas que no estás en contacto, Claro. que por ejemplo, nunca le voy a mentir a mi mamá, nunca le voy a mentir a mi esposa, que capaz y no vas a estar en contacto, pero ya ese rechazo entero a esa parte sombría, a esa mentira, en este caso, ya no es tan fuerte, ya no es al 100%, ahorita es al 98, al 95, 90 y cada vez es menos. Claro, cada vez es menos de comenzamos a trabajar con la mentira a los 20 años y cada vez es menos a los Claro, 80. exacto, O sea, obvio. es una cosa que no vas a resolucionar en 3 sesiones. Sí, que también eso es un tema de, bueno, que es el, ya integré, ¿no? Tenemos un cuento con un amigo, saludos porque no vas a escuchar, donde decía que no, ya yo me di cuenta de eso, ya yo integré, ya Sí, yo integré, y listo. realmente fue más adelante que empezó a integrar esas cosas, ¿no? Y no, uno no termina de integrar completamente todo. Exacto. Ok, entonces, bien, regresando al modelo o el mapa que habíamos puesto al principio, tenemos al ego dentro del centro de la conciencia, Ujú. a esa persona máscara que está como que por fuera y nos permite relacionarnos con el exterior. Mira, de hecho, en la teoría clásica, el ego va a ser considerado un complejo funcional. ¿Ah? El ego Ajá. va a ser considerado un complejo, pero es un complejo funcional. Pero lo complejo no están en el inconsciente, no están en... Los complejos están, imagínate que, imagínate que la conciencia está como en el centro de un valle y los complejos están como en la parte de arriba, Ajá. esperando para bajar y agarrar y después volver. Es como una guerrilla. Ok. Creo que es una buena imagen la guerrilla. Ok. Entonces siempre van a estar ahí al acecho. Y como el ego es un complejo, entonces. Claro, porque imagínate, el ego cree que es el centro de la conciencia, el ego cree que entiende el mundo, el ego cree que es todo lo demás. Y, de nuevo, ¿cuántas veces, por uno estar aferrado a ese ego, no ha pasado millones de cosas espantosas? Pero es funcional porque si no, un ego no te puedes relacionar, estás psicótico, estás perdido en el inconsciente, chao. Ok. La máscara también es un complejo que puede llegar a ser funcional o no. Dependiendo de si te sobreidentificas con ella Ok, pero entonces, ¿qué es un complejo? toda relación que es compleja. Toda estructura que sea compleja. Tú tienes una relación compleja con papá, con mamá, con el dinero, con el poder, con Y tu entonces familia, con tus amigos, con tien- todo. tendr- Todo es complejo. tendría- Todo es sombra, todo es complejo. Ah, eso, Todo. eso es lo otro. Cuando empezamos a estudiar psicología, bueno, yo lo había está avanzado, pero yo también, y empecé a utilizar los términos. El 80% de nuestras conversaciones con amigos y familiares es Eso es eso sombra. Estás proyectando. Sí. Y tienes que integrar eso. Eso era como que... Todavía. Sí, obvio. Ya no- ya no Todavía tan es un fuerte. comodín para sacarle la piedra a la gente. Sí, chao, tanto mi familia, yo me imagino que también con la tuya, ya eso como que caló y ya Sí, lo sí, entienden sí. y ya como que lo aceptan. Es Son- como que sí, Sonia- es sombra. Sonia a tal. veces dice, yo no sé si esto es sombra, si esto es complejo, si esto es Jung, arquetipo, Atenea, no sé qué, pero este es una plasta, me disculpas. Y yo, sí, Sonia, tienes razón. Es así. Pues eso es bueno. Pues, Es eso bonito, es bueno utilizarlo. Ok, entonces, el ego sería un complejo Funcional. porque tenemos una relación difícil ¿Complejo? con nuestro Ego. supuestamente nuestro ser. Claro. O sea, ¿por qué Es que estoy harías tratando de un ver que podcast sobre simbología? ¿Por qué estudiarías esto? ¿Por qué te harías preguntas que nadie se haga? Porque la relación que uno tiene con su ego es muy compleja. Uno tiende a creer que el mundo es lo que yo hoy creo que es el mundo Claro. abril 2024 Ujú. y todo lo que ponga en entredicho eso automáticamente marca las alarmas. Ok. Es así, o sea, fíjate que además si te quieres ir al campo esotérico, todas las tradiciones siempre van a hablar de hay que matar, entre comillas, el ego, hay que destruir el ego, hay que transformar el ego es lo que no te permite avanzar, el ego es lo que no te permite trascender, claro, porque evidentemente te pone como unas gringolas. Claro. Lo que pasa es que, de nuevo, ver al ego como un complejo automáticamente es decir complejo igual acomplejado igual malo. Correcto. Cuando realmente es, oye, la relación que yo tengo conmigo misma es compleja. Correcto. Que la tuya, ¿no? La de todos ustedes. Sí. Ok. Ya entiendo. Ok. Y los complejos, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, el complejo de
la madre o el complejo del padre o el complejo del poder vienen, o sea, por lo que yo tengo entendido, sé que estamos hablando para atrás y para adelante, sorry, pero es que es así. La obra de Jung es Y así. si han leído a Jung, eso es lo que iba a decir, es así. ¿Cuál es, paréntesis, cuál es tu libro favorito de Jung? Por donde arrancó todo. Reflexiones, sueños y pensamientos. Ese Wow, fue el primer ¿verdad? libro que leí de Jung. ¿De verdad? Yep. Completo así de pe a pa. ¿De verdad? Sí, te lo juro por Madonna. Cuando lo estábamos con Magali o antes de eso. Sí. Wow. Ah, qué loco. Del resto eran capitulitos por ahí de cositas, etc. Claro, yo voy a hacer una chuleta porque realmente no es un libro solamente de él, pero El hombre y sus símbolos también. O sea, después de ahí, hombre y sus símbolos. Ese es como que el más llegable, de verdad, que eso es como que fue como súper... Ok, o sea, pude leer. Obviamente eran otros autores, pero sí lo pude leer. Y sí, Reflexiones, Sueños y Pensamientos. Es si no lo hubiésemos leído en grupo, yo no lo hubiese leído. Ok, bien. Volviendo fuera del paréntesis. Ok, por lo que yo tenía entendido, estos complejos vienen de ese contenido arquetipal o ese contenido del inconsciente colectivo. Es decir, que los complejos estaban en nuestro inconsciente personal. Ahorita vamos a ir más profundo a eso. Y que el inconsciente personal y los complejos comían del inconsciente colectivo y los arquetipos. Dime qué tan equivocado estoy o cómo es eso. Todo depende del modelo de donde te plantas. La cosmogonía. Todo depende de la cosmogonía junguiana. Siempre. Pero, ¿qué es escape. qué es lo que van a plantear? O sea, la teoría clásica y muchos autores. Ujú. El arquetipo se va a manifestar a través del complejo. Ok. Por eso, cuando nosotros estamos estudiando los arquetipos, tú dices, me tomó Zeus y me volví loco. Ujú. Me tomó Ares y le caía golpes a todo el mundo. Ujú. Precisamente porque, hay una estructura compleja que toma estos dominantes arquetipales que me hacen actuar como si fuese un vikingo y pasó todo esto. Pero, en teoría, no soy yo. ¿Qué pasa? Hay otra teoría que va a decir, ya va. No solamente los arquetipos son complejos. Los arquetipos van a ser claves en nuestro proceso de evolución. Y vamos a tener como un ADN arquetipal que tenemos que ir desarrollando para ir creciendo. No todo es arquetipo igual complejo. Todo depende, de nuevo, desde la cosmovisión de donde tú estás parado. Y esa cosmovisión depende de los post-jungianos. Post-jungianos, arquetipalistas, los que son más de la onda evolutiva, etc. Pero dame un... Bueno, pero primero hay que hablar de arquetipo, ¿no? O sea, Bueno, sí, ok. Sí. aunque Ajá. ya hicimos un episodio de arquetipos que se lo vamos a aplicar. Ajá, es verdad. Ajá. Dentro de la teoría junguiana, ¿qué son los arquetipos, Luis? Los arquetipos son preformas que están en ese inconsciente colectivo y son preformas que son identificables porque tienen una serie de dominantes. De hecho, la expresión que se suele utilizar en la psicología analítica profunda es se consteló este arquetipo. ¿Y por qué se consteló? Porque si yo, por ejemplo, tengo esta estrella y Aldebarán, qué sé yo, pum, tengo la constelación de Tauro. Listo. O sea, puedo ver que tengo estos punticos y tal. Es como un bingo, ¿no? Okay. O sea, se consteló en el sentido de, mira, ahí está este elemento que pertenece a este arquetipo, y este elemento que pertenece a este arquetipo, y este elemento que pertenece a este arquetipo, entonces se consteló ese arquetipo. ¿Es a eso lo que te refieres? Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí entramos en temas donde la cosa comienza a ser complicada. Uh-huh. El arquetipo es irrepresentable en sí mismo. Imagínate que el arquetipo es un poco como la sombra, un 100%. Uh-huh. Cuando tú estás hablando de, bueno, el arquetipo del padre y hablas, no sé, de Zeus, de Odín, o hablas de orden, estructura, tú lo que estás hablando es como un 10%, que es lo que más o menos puedes medio entender para poder traerlo hacia acá. De todo lo que es el arquetipo paterno. Exactamente. Claro, porque es como que, bueno, Odín tiene ciertas características paternas, pero no tiene todas las características del padre, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que sucede? Dentro de esta estructura, o sea, dentro de esta cosmogonía, Uh-huh. tú tienes, vamos a imaginarnos, vamos a hablar de la teoría de los complejos. A ti te toma algunos dominantes del arquetipo del padre Uh-huh. y le da un puntapié a tu ego y ¡pum! Comienzas a actuar como el papá de tu pareja, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si el Pasado. arquetipo del padre te toma? Estás psicótico y crees que... Claro, que ¡Soy eres Zeus! eres el padre Dios. ¡Voy a volar! O sea, chao. Pum. El volar es un... ¡Soy el águila! O sea, esa es la cosa, ¿no? ¿Qué pasa?
también sucede desde la teoría evolutiva que todos nosotros tenemos como esta mezcla arquetipal Ujú. donde en el desarrollo de nuestra vida pues vamos a ir integrando, vamos a ir incorporando cositas a nuestra personalidad. Entonces, ya no es que me toma estos contenidos arquetipales en mis dinámicas del día a día, sino, oye, los he ido integrando y ya eso forma parte de mí. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar desde la mirada arquetipalista, Magali Villalobos, Rafael López Pedraza, James Hillman, Jan Shinoda Bolem, ¿qué es lo que nosotros vamos a conseguir? Oye, estas deidades griegas que sirven como puentes para acercarnos a estos conceptos tan abstractos que son los arquetipos, hay muchos numeritos que yo tengo de esto, Claro. de esto. Y hay otros numeritos que no tengo de esto. Claro. Y hay unos numeritos que yo creo que tuve en la adolescencia, o yo creo que, o hay otros que me gustaría tener. Entonces ahí es donde te das cuenta que el arquetipo es irrepresentable en sí mismo, sino son como cositas que uno va sacando. Claro, esto creo que esto sí lo dijimos en el otro episodio. Viéndolo así, es como el símbolo, ¿no? Que Es tal cual el símbolo. el símbolo, hay cositas que nos pueden relacionar a ese símbolo. O sea, si el símbolo es una caja y lo llenamos con esferitas, vamos a poder ir como que teniendo un poquito de idea de cómo es ese símbolo. El arquetipo funcionaría igual. Hay ciertas cosas, ¿cuál es la palabra que te gusta? Dominantes. Dominantes, gracias. Hay ciertos dominantes que se me relacionan con este arquetipo. Obviamente no vamos a poder experimentar todos los dominantes de algo porque es algo que está fuera de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa? Dentro de esta teoría van a ver, Dentro de la cosmogonía van a ver de- autores que van a hablar de cómo hay arquetipos estructurantes Ujú. y cómo hay arquetipos estructurales. Ujú. Eso lo armó en ese episodio. Ujú. Que son los arquetipos estructurantes los que uno va a pasar toda la vida. O sea, el viaje del héroe. Ujú. Todos vamos a hacer 70 millones de veces el viaje del héroe en nuestra vida. 70 millones de veces. Una y otra vez. Todos vamos a pasar por ahí. El tarot. Ay, todos vamos a pasar por los 78 arcanos del tarot. Claro. El I Ching. Todos vamos a pasar por los hexagramas. Todos vamos a pasar por las runas. Todos vamos a pasar por los 12 signos del zodiaco. Pero hay otros que tienen que ver con lo estructural. Y lo estructural es, mira, salga sapo o salga rana, yo soy hijo de Hermes. Claro. Y siempre voy a tener esta facilidad para ciertos contenidos herméticos, mientras que tal vez Daniel es hijo de Apolo y va a ser más sencillo para él ciertos contenidos apolíneos que a mí me pueden costar. Claro. Ok. Entonces, claro, las dos cosas como que se van dando ahí en paralelo. Y, por supuesto, marcar esas líneas de esto tiene que ver con mi personalidad, esto tiene que ver con el complejo de mi papá o del dinero de mi mamá o con la sombra. En la práctica todo está mezclado. No está dividido en cajitas. Claro. Por eso es tan complicado estudiarlo. No es estático, ¿no? Todo Exactamente. es fluido, movible, va... Bueno, es que el modelo de la psique es dinámico. Es dinámico, O sea, esa eso palabra. está escrito en piedra, pues. Claro, exacto, porque que de hecho siempre que haya movimiento es bueno, ¿no? Ujú. Es una buena... Malo es como lo único negativo en ese sentido de todo lo que hemos hablado es cuando nos estancamos y no hay movimiento para ningún lado, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para ningún lado, ni para arriba, ni para abajo. Ok, hay otro concepto que también me llama mucho la atención y podemos ir cerrando con todo esto, que es el self, ¿no? Que esto es un concepto de Jung. Sí. Ahora, para mí, ¿qué para ti? ¿Qué es el self? Digo, ¿cuál es la definición del self, Luis? Jung va a hablar del self de muchas maneras, pero la mejor forma es el Dios o la chispa divina dentro de nosotros mismos. Ahora, pero para los post-jungianos eso no es así. O sea, yo creo que le digo que el self es otro complejo, Van a ver el self como un arquetipo más. como un arquetipo. Ok. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué es lo cierto? Ujú. Que dentro de esta estructura, desde la mirada junguiana, hay un hilo conductor que va a unir todo. Ujú. Ego, consciente, máscara, arquetipo, cosa, etcétera, que es el self. Y el self se supone que es la totalidad. Pero Es el arquetipo de la es totalidad el en esta, arquetipo de la en esta totalidad. visión. Exactamente. Claro, pero no sería lo mismo decir que es la chispa divina, o es esa parte Sí, de Dios. claro. Pero evidentemente tú le dices esto a una persona muy apolínea, arquetipalmente hablando, y va a decir como que Dios estamos hablando de un modelo dinámico de la psique, que esto es positivismo, hay que demostrarlo, cuál es tu marco epistemológico para decir que es la chispa de Dios, cuál es el índice demográfico, cuál es tu marco conceptual, cuál es tu objetivo general específico, no sé qué, las normas APA para decir que eso es Dios. Mm. Ya.
Claro, pero lo mismo te puede decir, ¿cómo puedes decir que es un arquetipo? Porque como vas a tener esas representaciones arquetipales, o sea, vas a tener, por decirte, ¿cómo tú me vas a decir que existe el arquetipo del guerrero? Tengo miles de años de historias para poder explicarte cómo el guerrero de la China Claro. y el tipo que está acá, o sea, tienen los Tienen- mismos traits, o sea, claro. tienen las mismas comportamientos, tienen los mismos. Entonces, bueno, hay algo ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y entonces, el arquetipo de la totalidad, ¿cuál es? ¿Cómo sería? O sea, o ese self, ¿qué significaría? El self es la totalidad. El self es lo que nosotros estaríamos hablando como Jesús, Buda, esta gente que se La iluminó. iluminación. La iluminación. Que por supuesto, el mismo Jung lo dice, el self va a terminar siendo un postulado. O sea, nadie llega allá. Claro, es la teoría, es la meta, pero obviamente nadie va a llegar allá. No somos Mesías, ni Jesús, ni el próximo Buda. Y si lo fuesen, no estuvieran viendo un podcast en YouTube a las 3 de la mañana planteándose qué van a hacer con su vida. Sí, exacto. Hay que tener un poquito de humildad en ese sentido. Ya, ok. Entonces, ese self para ti, ¿qué prefieres? ¿La mirada arquetipalista o la mirada Jungi clásica? A mí me gusta la mirada Jungi clásica de cómo el self va a ser esa divinidad dentro de nosotros. Sí. Creo que es el concepto... es un concepto metafísico y es tan potente que si tú lo sacas del cuerpo teórico de Jung, Ujú. se desarticula. Entonces creo que es muy bonito y los que lanzan, no, que Jung es un gnóstico loco, tal, no sé qué, bueno, pero ahí está el self. Yo pienso lo mismo, me gusta esa definición que es como esa chispa divina. Yo lo veo como es tu verdadero yo, ¿no? Es como de verdad, pasando... No lo que cree que es el ego, ¿no? No lo que cree que es el ego, no es lo que cree que son mis complejos o las creencias que tengo, no es una máscara, nada de eso. Es que soy yo de verdad. Para llegar a eso, ¿no? Obviamente de una manera teórica, pero a donde vas a apuntar, es buscando conocerse a sí mismo, estar en contacto con estas polaridades dentro de uno, estar en contacto con la sombra. Y algo, por ejemplo, de lo que hemos hablado en varios episodios, pero no hemos hablado acá, es el tema de la ley de enantiodromía, que es cómo nosotros nos movemos entre opuestos, siempre, ¿no? Anima, animus, día, noche, sombra, ego, ta. ¿Y qué hace el self? El self va a poder conciliar los opuestos, y por eso es la totalidad. Es el andrógino en la alquimia, el revis. Y por supuesto, para nosotros, conciliar la totalidad, porque vivimos en un mundo de paradojas, es una cosa como imposible. Es como total, o sea, nada. Claro. ¿Cómo yo voy a ser masculino y femenino al mismo tiempo? ¿Cómo es eso que la verdad, o sea, que yo soy mentiroso y digo, no, o sea, yo verdad, digo mentira o digo verdad, no pueden ser las dos. Sí. Es gracias a ese concepto de self, de como que yo me pude... Iluminar. Sí, Luis, no me ves. Estás sobreexpuesto. Sí, es verdad. No, que yo pude como que hacer las paces con todo el tema de Dios. Porque, o sea, fue como por momentos de mi vida fue como que, bueno, la religión, Dios, que primero los ponía juntos, y cosa que no es lo mismo. Y pues tenía mi rechazo y mis cosas, pero al leer ese complejo, al leer como que no solamente el self eres tu verdadero yo, sino que también es esa parte divina que está en ti, que es parte de todo, de Dios, es la chispa divina. Es como, ok, o sea, ¿sabes? Cuando dices que Dios está aquí, pues, o sea, eso me ayudó a restablecer esa conexión. Lo bonito del self es que te permite, o sea, para mí, ¿no? Te permite reconciliar la paradoja. Y uno podría decir, bueno, sí, las paradojas. Oye, deberíamos hacer un capítulo de paradojas, Qué ¿verdad? buena idea, Luis. Paradojas y espacios liminales. Me gusta. Oye, Sí. sí. Voy Ya a me dirán anotarlo. si les gusta, ¿no? Eso también te llegó en las solicitudes. Sí, no, tal vez, no sé. La cosa es que... La cosa es que se dice fácil reconciliar la paradoja. O sea, sí, yo sé que soy bueno y malo. Sí, yo sé que soy blanco y negro. Pero en la práctica, no. Claro. Gracias a que el self aparece y aparece esa función trascendente, uno puede entender que la paradoja existe y es maravillosa y vivimos en la paradoja sin necesidad de polarizarnos. Y aquí poniéndome, ¿sabes? ¿Cómo es? Filosofando. El hecho de que no podamos llegar a ese self no quiere decir que las acciones que nosotros hagamos sean en vano.
Yo pienso que el tema es ya el acercarse es completamente positivo. Aunque no llegues a esa meta de la iluminación y volverte un ser de luz. Pero sí tan solo el hecho de saber que hay que hacerlo, estar en contacto con estas cosas que no nos gustan y que tenemos que estar en contacto y aprender más de nosotros mismos, siento que es suficiente recompensa, aunque no se llegue hasta allá. Es algo tan sencillo como... Lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que no vamos a morir. Correcto. Entonces, como no vamos a morir, no vamos a hacer nada. ¿No? Ajá, exacto. Sí, exacto. Es lo mismo. Como es el camino, no es el destino, ¿no? Exactamente. Ajá. Hay otro... ¿Cuál es? Este es mi concepto favorito de Jung, pero te voy a preguntar a ti, Luis. ¿Cuál es tu concepto favorito de Jung? De todos los que hemos hablado o de algunos que no hemos hablado. Mi concepto favorito de Jung es la sincronicidad. Ese es mi concepto. ¿En serio? Obvio. Bueno, está bien. Voy a irme... No, Luis, no, tranquilo. Voy, Sí, o sea, si ese voy es tu a la concepto paradoja. favorito. Voy a la paradoja. Si ese es tu concepto Me favorito, voy a búscalo. ir a lo contrario. La zona de inferioridad psicopática. La desincronicidad. La zona de inferioridad psicopática o la zona de resistencia mínima. ¿Qué significa la zona de resistencia mínima y la zona de eso? Ese espacio... Perdóname, Luis, pero yo en clase de Macari nunca hablamos de esta... De eso habla López y Hillman y también en algún momento Magali llega a hablar de eso. Pero no recuerdo, o sea, no lo recuerdo tan presente como, por ejemplo, sincronicidad. Pues. Bueno, López en la ansiedad cultural habla de eso, pero a fondo. Le mete, pero por borrolla. No me leí ansiedad cultural. Bueno. Pero, irónicamente, de López Pedraza me leí varios libros. Y de Magali también tiene libros y todos son buenísimos. Bueno, están ahí, están aquí. Sí, están No se los vamos a dejar por aquí, sino están aquí atrás. Exacto. En- La zona de inferioridad psicopática, Luis. Hay una parte Ajá. dentro de nosotros, dentro de nuestra psique, que es un agujero negro que nunca se va a saciar, que nunca se va a llenar. Y además es un espacio donde no hay imágenes. O sea, no hay, y al no haber imagen no puede haber emoción, no puede haber conexión. Ok. ¿Qué pasa? Esa zona, en algunas personas, es un huequito, en otras personas es un boquete. ¿Pero qué? ¿Es sombra? ¿Es qué? No, porque con la sombra tú tienes imagen, movimiento, tal, aquí no hay nada. O sea, creo Ok. que la mejor manera de poder entenderlo es, voy con el dinero. Ujú. ¿Cuánto dinero es suficiente? Claro, depende. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas, o sea, voy a explicarlo como lo explico a veces cuando tengo que hablar en clases. Tú estás viendo Breaking Bad. Ujú. Tú estás viendo Juego de Tronos. Y tú estás viendo que le quitaron la cabeza a una gente. Ujú. Que explotaron a otra gente. Y tú estás feliz, Tortuga. aplaudiendo. ¡Eh! En ese momento tú no estás pensando en una gente que tiene una familia, ¿Cómo? que es una cosa horrible. No, para nada, para nada. ¿Cómo? Y quieres más. Como, pero ¿por qué no quemaron más gente? ¿Por qué? Es lo mismo. Tuviste Once Upon a Time in Hollywood. Sí, claro. Men, cuando... Aplaudiendo cuando el pero Flam yo Tower. yo Sí, estaba claro. riéndome, pero muerto de la risa. Y los bichos eran unos chamos. O Sí, sea, sí. Y yo estaba muerto de la risa. Sí, es verdad. Precisamente esa zona de resistencia mínima es ese espacio donde, claro, o sea, tenemos diálogo con ellos que si en la televisión, pero ¿dónde es creepy? Cuando, por ejemplo, no sé, te vas al contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es una gente que solo seguía órdenes y en ningún momento le pasó por la cabeza familias, tal, Claro. la zona de interés, men. Claro, eso no interesa. Sí, sí. Si no la han visto, Súper véala. bueno. Están en HBO Max, pero vayan a la casa de ese amigo que gastó cientos de dólares en un Dolby Surround, no sé qué, porque Claro, hay que verla así, Con el audio. Sí. con el audio que es. Sí. Y es una gente que no le entra ni coquito. Claro. Y claro, que es lo chimbo, ¿no? Todos nosotros estamos en una sociedad, dependiendo de la parte del mundo donde estás, donde esa zona de inferioridad psicopática está como un poco más a flor de piel. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un conflicto durísimo en Gaza. Entonces, esta cosa de, bueno, mataron a 10.000 personas. Ah, ok. Eso es por allá. Claro. Es una gente que vive, que es real, o sea, que tiene sueños, aspiraciones. O sea, puede ser tú que te cayó el misil, men. Pero uno no. No va a conectar con eso. No va a conectar con eso. Y poco a poco nos vamos desensibilizando. Y ese huequito se va haciendo un boquete. Y así. Claro, pero ¿cuál es su función? O sea, entiendo las funciones, entiendo las funciones del ego, entiendo las funciones de la sombra, de los complejos, de todo eso. La función de la zona de inferioridad psicopática va a ser precisamente transgredir. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo quiero, no sé, soy presidente, soy un dictador. Ujú. Entonces, si yo quiero tener más poder,
voy a tener que matar a mis rivales. Pero si yo comienzo a pensar que mis rivales están tristes, están no sé qué, tienen una familia, no sé qué, no lo hago. Entonces, ¡pum!, los mato. Y tengo el poder. Pero como eso es un saco que no se llena, digo, bueno, ahora voy a conquistar el continente. O bueno, como los asesinos en serie. Los asesinos en serie, los dictadores, etc. Entonces voy a conquistar el continente. Y después voy a ir con el otro continente. Después voy a hacer el mundo entero. Después voy a hacer la galaxia. Después... Y o sea, Fidel Castro ha podido estar 600 años en el poder. Claro. 1000 años en el poder. Claro. Es que para poder estar en el poder tienes que beber sangre de niños y vírgenes. Lo hago. Claro. Porque ese boquete está así. Muchos de nosotros escuchamos esto y no, yo no podría, Obvio, no podría. claro. Pero hay una parte de ti... Claro, hay una... Exacto, que es ese huequito. ¿Qué es ese huequito? Donde sí. Se sigue alimentando. Es el... Okay. El abogado del diablo, o como bien diría nuestro querido Darín, no son las prostitutas. ¿Cómo es? No, ¿cómo es? Todos somos prostitutas, lo que hacen falta son financistas. Exactamente. Entonces, claro, la zona de inferioridad psicopática, o por lo menos como lo plantea López en Ansiedad Cultural, hace reflexionar donde, bueno, en qué parte de mi vida yo tengo ese hueco y no hago nada al respecto. O sea, y sale... Sí. Sí. Ok, en mi caso, bueno, en el caso también de Luis, pero... Que compartimos. Ya no, ese es solamente mi favorito, Luis. Es un concepto completamente diferente a eso. Escuchi. Que, Yo siempre tan darks. Que es la sincronicidad, que la manera en que yo lo entiendo, la sincronicidad es eventos que pasan en el exterior, que están pasando afuera, que se relacionan con algo interno, un proceso tuyo de la psique o algo tuyo interno de la psique. ¿Y qué es lo que se supone que debería ser esa sincronicidad? Decirte, hey, mira... Esto pasó por algo, métele cabeza. ¿Qué es lo que sucede? La sincronicidad es de esos conceptos que también se ha pervertido, como la sombra, etcétera, ha sido banalizado, ha sido como muy baja, o sea, sí, vamos a decir, banalizado. Entonces, es como, sabes que todo el tiempo estoy viendo 222. Entonces, esto es sincronicidad, el universo diciéndome hay abundancia. Claro. Entonces, yo me abro al 222 y soy abundante. Claro. No es lo mismo, oye, estoy viendo el 222, ¿de qué me estará hablando el número 2? ¿De qué va el 2? 222 da 6, 6 que los enamorados del tarot, tal, y meterle cabeza a ver qué pasa, a quedarte como, este es Dios que me está guiñando con el 222. Chao, yo he hecho, o sea, literalmente he hecho eso, es así como, claro, veo un número, no me acuerdo cuándo pasó, pero pasó recientemente, que es como que, no sé, llegué a un sitio y estaba pensando como que en algo, y el número del sitio, o sea, como que tal, me daba un número, no me acuerdo cuál, no sé, el colgado, lo que sea. Y luego, en ese mismo momento, en otro sitio, habían otros números que también me daba el mismo. Pasó 3 veces. Y fue así como, ok. Tengo que... O sea, me fue así como, ok. Claro, la cosa es que es muy fácil quedarnos en lo fenomenológico. Y decir, es que Dios me está hablando y me está... Claro. Es un número maestro. O sea, no es lo mismo. Estudié numerología, estudié tarot, estudié no sé qué, y voy a utilizar estas herramientas para poder ver qué está pasando, a quedarme con... mensajes del universo. ¿Y de qué van los mensajes? No sé, el universo me está hablando. No, men, la idea con la sincronicidad es ver qué te está diciendo ahí. Claro, y la sincronicidad de... y la sincronicidad son de esos otros conceptos por los que dicen que Jung está loco. ¿De verdad? Sí, claro. Pero sí, o sea, ¿Cómo tú se puedes... relaciona con lo cuántico de la física y claro, todo eso. pero ahorita física cuántica es cool, nice. En aquel momento física cuántica es... Usted está a dos respiraciones de perderla. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre sincronicidad y casualidad, Luis? Que en la sincronicidad hay un sentido. Se vive como la sincronicidad viene acompañada de un insight. En cambio, la casualidad es como, oye, fíjate, pasó esto. Ya. O sea, aparentemente no hay una causa que lo genere. Lo bonito de la sincronicidad es precisamente ese puente entre la realidad interna y la realidad externa y ese choque que debería llevar un chispazo a poder tener una idea de cosas que antes no veíamos. Claro, es como que te resuene de verdad, ¿no? Claro. Que te resuene con alguna cosa interna. Y puede ser algo positivo como puede ser algo negativo. Es la diferencia entre, oye... Tengo tiempo queriendo, no sé, hacer un curso de psicología analítica profunda y de pronto salió este podcast. Oye, voy a ver de qué va. Exacto. Versus que yo te diga, después del
después de este episodio vas a ver carros rojos en la calle. Porque automáticamente, ¿qué va a pasar? Vas a ver carros rojos en la calle. Y qué vas a decir, no, es que vos me hizo el hechizo del carro rojo, ahora cómo me quito el hechizo del carro rojo. O sea, Luis, la diferencia es... devuelve ese hechizo, Luis. No, carro rojo contigo, vale. Si viste un carro rojo, déjame en los comentarios. Vi un carro rojo, auxilio. Listo. Ok, ¿y algún otro concepto que no hemos hablado? Yo creo que... No. O sea, quedan muchas cosas por hablar, pero era como la introducción. La idea es que con estos 2 episodios ustedes no solamente puedan nutrirse y tener como una puerta de entrada para acercarse a Jung y los post-jungianos, sino también, bueno, hacerse preguntas, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo aplico? Y también entender un poco, porque a veces me pasa como que las palabras que utilizamos, que bueno, arquetipo, o proyección, o sombra, que muy probablemente muchas personas conozcan, pero no todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo aplicas Jung en tu vida, Luis? Bueno, imagínate. ¿Cómo aplico Jung a mi vida? Bueno, doy clases en el Centro de Estudios Jungianos de Mitología y Arquetipos. Se pueden inscribir. Literalmente aplicas Jung Literalmente aplico Jung en mi vida. No, pero más allá de las clases, siempre, por lo menos, de todos estos conceptos, los arquetipos para mí son clave. Claro. Y gracias a los arquetipos he aprendido a conocerme mejor, a ser más empático en mis relaciones interpersonales, saber también cómo tocarle la tecla a la gente para que pierda la cabeza y se psicotice. Sí, eres bastante experto, Luis. Sí, pero bueno. Soy como Saiga en Psychopass. ¿Sabes? Que cuando hablabas con él te subía el Psychopass. Sí, pero eso ya lo tengo integrado. Bueno, está bien. Bien, Luis, utilizando... Luis, con un gran poder hay una gran responsabilidad, chao. Es lo único que voy a decir. A mí, yo lo utilizo en el sentido de todos estos procesos para conocerse a mí mismo, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos. Para mí es fundamental y todos estos conceptos que hablamos me han ayudado infinito. O sea, soy una persona diferente a cuando antes de aprender estos conceptos, estas teorías, y también hablar sobre ellos y expandir un poquito, darle cabida dentro de nuestra vida. Pienso que es fundamental y es una herramienta para autoconocimiento, definitivamente. Mira, tienes... Bueno, ya hablamos un poquito de los libros. Si tienes otros libros que recomiendas de cosas Jungi. Yo me leí el de Shinoda Bolen, el de los arquetipos masculinos. Estuvo muy bueno. No me he leído el de los femeninos. Y... ¿qué otro? Bueno, López Pedraza, los libros de López, los libros de Magali son geniales. Los libros de Hillman también son geniales. Dame un libro de Hillman ahí que te guste. Cortito, chiquito, potente, El pensamiento del corazón. Comienza a hablar... El pensamiento del corazón, me encanta la polaridad. Comienza a hablar sobre cómo la idea del corazón ha ido cambiando hasta el sol de hoy. Bueno, y esto es algo que lo hemos hablado en varios episodios. Desde una mirada tradicional, el corazón es el acento del alma. O sea, el corazón es donde está todo. Entonces, Hillman comienza a hablar cómo al principio el corazón... el corazón se asociaba a ese motor que nos mueve, entonces lo conectaba con los reyes, con el león, con el sol, y después comenzó la ciencia a hablar del corazón como una válvula que bota sangre, y después comenzó a volverse algo mecánico hasta el sol de hoy, que la imaginería del corazón es muy compleja. Claro. O sea, es muy compleja llegar a ese corazón desde hoy en día, que entendemos que el corazón funciona anatómicamente de tal forma. Es muy bonito ese libro de Hillman. Más allá de todo, si tuviese que recomendar un libro, Juan Carlos Alonso, Teoría Junguiana, Aplicación y Práctica. Es como básico. Y el léxico junguiano de Daryl Sharp también es como básico para entender estos cosas. Conceptos, sí. Y no comiencen por Jung, comiencen por los junguianos. Y después vayan para atrás. Sí, claro. Es que Jung escribe raro, difícil. De atrás para adelante. Sí, es complicado. Y películas, Luis. Películas Jungi. A Dangerous Method. A Dangerous Method. Almas al desnudo. A Dangerous Method es la de Keira Knightley. La de Freud Jung, sí. Almas al desnudo. Está la de la
esta doctora que está en Brasil, que comienza a hacer que las personas en el sanatorio comiencen a pintar, que es bellísima. Es el nombre de ella, que ahorita se me fue. Que se carteaba con Jung. Es un cuento bellísimo. Ahorita se me fue el nombre. Bueno, tal vez se lo dejamos en los comentarios. No, pero más allá de pelis Jung, yo creo que lo divertido es, que es algo que normalmente hacemos, ver una película y comenzar a ver, claro, es que tal vez este personaje accionó desde su sombra. Es tipo función o mira la Exactamente. sombra. Mira, tal vez aquí puedo ver estos arquetipos, etcétera. Así es como... Esos son los puentes que a mí me gusta crear y creo que así es como uno termina de asentar la teoría, o por lo menos así me ha funcionado. La enriquece, pues definitivamente la enriquece y como que la pones en práctica y así uno lo va teniendo un poquito más. Bien, ¿algo más? No, bueno, suscríbanse, denle likes. Muy junguianamente. Síganos mandando DM sobre temas que quieren que exploremos. Ya tomamos por ahí que dijeron paradojas y espacios liminares. Ajá. Vamos a ver si lo hacemos más adelante. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Yes. Bye. Y recuerden, cuando no tengan una respuesta, siempre pueden responderle a amigos, parejas, familiares. Eso es proyección, lo tienes en sombra, revísate e integra. Exacto. Tienes que integrarlo, de verdad, trabajarlo. La manera más responsable, afectiva de poder llevarlos a un proceso... Claro, porque si tú le dices ve a terapia, es como fuerte, es como Sí, muy, exacto. muy imponente. Además es como mansplaining. Sí, tú sí, dices, sí. yo creo que es en sombra. Lo tienes Tienes en que sombra. revisarte. Sí. Deja de proyectar. Es más, menos agresivo. Un poquito pasivo Un agresivo. poco más útil.